En un reino muy lejano existía un rey sumamente clemente y benevolente con sus enemigos, compasivo para con los necesitados y lleno de amor para con su pueblo, quien lo amaba y respetaba profundamente. Pero él vivía una triste realidad, y era que no podía tener hijos. Un día, caminando por la ciudad, vio un pobre niño pequeño robando en las calles porque tenía mucha necesidad. Y se compadeció de tal manera de él que lo llevó al palacio y lo adoptó como su propio hijo, a quien amó profundamente, lo que hizo que el pueblo lo admirara aún más. Este hijo, sin embargo, cuando creció, a pesar de todo el amor, de toda la gracia que se le mostró, él se portó rebelde, orgulloso, altivo y comenzó a desobedecer las leyes de su padre. Se sentía tan importante como el mismísimo rey y olvidó toda la gracia que había recibido, viviendo sin leyes. Dijo: si yo soy el hijo del rey, puedo hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiera. Así que empezó a robar a los ciudadanos, a tomar por la fuerza a las mujeres de la ciudad, a organizar banquetes grandes en el palacio, dejando sin comidas al pueblo, y ordenaba matar a todo aquel que osara contradecirlo. Al enterarse, el rey, enfurecido, dolido grandemente con su hijo, lo confrontó. Su hijo se burló en su cara, sumamente prepotente, y le confesó que quería derrocarlo, quería quitarle su trono. ¿Qué crees que sintió el rey con esto? ¿Cómo te fueras sentido tú si fueras el padre de este chico? Tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, cuánto sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que él le corresponda así? Oh, ¿este realmente es hijo del rey? No, mi hermano. Este es un vil traidor, un gusano despreciable, que según la ley merece ser condenado a muerte, lo cual el rey, con muchísimo dolor, tuvo que hacer por el bien del reino. Este joven, este chico, fue ejecutado en la plaza pública mientras la gente celebraba y el reino volvió a tener paz, aunque el corazón del rey nunca se recuperó. Qué historia tan triste, ¿no? Tan lamentable. Bueno, déjame decirte que esta historia podría ser nuestra historia. Que esta historia podría ser tu historia o mi historia. Podríamos terminar muertos, mis hermanos. Es algo grave. Esto no ilustra perfectamente lo que sucede con Dios y con nosotros, pero nos da una idea de esta realidad. Estamos bajo la gracia del Señor. El Señor nos rescató del pecado, de la muerte, nos hizo parte de su familia, nos adoptó como sus hijos. ¿Cómo nosotros vamos a corresponderle a Él? ¿Viviendo como hijos de Dios o siendo rebeldes a nuestro Padre Celestial? Hay mucha gente que dice que no cree esto, pero con su práctica demuestra lo contrario, que como se sienten hijos de Dios y como creen que estamos bajo la gracia de Dios, pueden pecar y pecar como a ellos les dé la gana.
pero solamente están demostrando que son como este hijo malagradecido. Estamos bajo la gracia y precisamente por eso, mis hermanos, deberíamos comportarnos como tal. Somos como esa esposa infiel, adúltera, que traiciona a su marido con cualquier hombre que consigue por allí. Somos como cualquier ramera o prostituta que se va con cualquiera. ¿Realmente tú estás actuando como hijo de Dios? ¿Estás correspondiendo a la gracia que has recibido o estás abusando de esta gracia? ¿Estás amando a Dios sobre todo o le eres infiel con cualquier porquería que consigues por allí? ¿Crees que podrás escapar de las consecuencias de vivir una vida de pecado? Pero aún más importante, ¿es la gracia una licencia para yo vivir en el pecado? Por eso el sermón de hoy se titula Libres del pecado. Libres del pecado en Cristo. Y el argumento que les voy a presentar la mañana de hoy es el siguiente. Si estás en Cristo, vives para Dios y no para el pecado. Si estás en Cristo, vives para Dios y no para el pecado. ¿Por qué los que están en Cristo, bajo la gracia, no pueden seguir viviendo bajo el pecado? Lo desarrollaremos en 3 puntos principales. Número 1, en Cristo morimos al pecado. En Cristo fuimos resucitados. Número 2, en Cristo fuimos resucitados. Y por último, en Cristo vivimos para Dios. Y noten que todo tiene un elemento común, que es en Cristo. En Cristo. No os olvide eso. Todo es en Cristo. Recapitulemos un poco. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, nos viene hablando acerca del Evangelio de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos habla del juicio y la condenación para toda la raza humana, tanto para los gentiles como para los judíos. Pero luego nos da esperanza con el capítulo 3, versículo 21, hablándonos de que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y continúa desarrollando esta idea hasta el capítulo 5. Es solamente por la fe en Jesucristo que somos justificados, que somos salvos y no por obras. Pero ahora Pablo abre otra sección en el libro de Romanos, que es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Nos va a hablar de cómo el Espíritu Santo nos va santificando en esta nueva vida que el Señor ganó para nosotros. Y justamente antes de nuestro texto, en Romanos 5, 20, 21, Pablo dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Cuando el ser humano más pecó, la gracia sobreabundó aún más. La gracia fue insuperable, fue mayor que el pecado. Y ya no estamos bajo el reino del pecado que nos trajo Adán, sino que estamos bajo el reino de la gracia que nos trajo Cristo. Así que la muerte perdió el poder sobre Cristo y sobre nosotros. Pero ahora queda la pregunta en el aire. Si la gracia sobreabundó cuando sobreabundó el pecado, entonces podemos seguir pecando para que esta gracia sobreabunde. Podemos seguir haciendo lo malo para que Dios muestre aún más su gracia. Esto nos lleva al primer punto. En Cristo morimos al pecado, de los versículos 1 al 3. Dice, ¿qué diremos entonces?
¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí hay varias preguntas que tienen una respuesta obvia. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre aún más su gracia y sea más glorificado? Ya Pablo planteó esto en el capítulo 3. Los judíos ponían esto como objeción. Es que siempre ocurre lo mismo, hermano. Cuando tú predicas que la salvación es solamente por gracia y no por obras, salen de una vez los legalistas argumentando que tú estás dándole a la gente licencia para pecar. Pablo, no podemos predicar eso, porque si no la gente va a comenzar a pecar, va a desenfrenarse. Hermanos, no podemos cambiar el evangelio por un grupo de inmaduros que no entienden el evangelio. Si es por gracia y no por obras, yo no puedo cambiar eso. Yo tengo que predicar que es por gracia y no por obras. Ahora, aclarando siempre que esto no nos da una licencia para que nosotros sigamos en el pecado. Porque allí surge el otro grupo, los libertinos o los antinomianos. Los que dicen que ya como estamos bajo la gracia, podemos romper la ley como nosotros queramos. Porque al final yo voy a ser salvo. Pero Pablo dice, podemos usar la misericordia, el perdón de Dios como una excusa para seguir pecando. Y da un rotundo, por supuesto que no, de ninguna manera. En otras palabras, ni siquiera pienses en esto. Ni siquiera se te ocurra, desecha este pensamiento. Es imposible. ¿Cómo puede ser que sigamos viviendo en el pecado? Que sigamos pecando si ya hemos muerto al pecado. Es algo imposible. Si tú moriste a algo, ¿cómo vas a seguir viviendo en eso? Si una persona inválida queda completamente con sus piernas sin movimiento, ¿cómo ella va a caminar? Es imposible. Quedó inválida, quedó muerta a esa vida de caminar. ¿Cómo es posible que si tú quedaste inválido al pecado, puedas seguir caminando todavía en el pecado? Hermanos, somos justificados solamente por la fe. Pero esa justificación produce algo magnífico, que es la santificación. Es un resultado de la salvación. Si tú fuiste justificado, vas a ser santificado. Pero si tú no estás siendo santificado, cuidado, a lo mejor nunca fuiste justificado. El que es salvo empieza a caminar y a dar fruto de obediencia al Señor. Y por eso Pablo dice, ¿es que será que se les olvidó? ¿Es que ustedes no saben, no conocen que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, nos unimos a Él en su muerte? Ustedes no saben eso, es cristianismo básico. Cada cristiano debe saber esto, hermano, que si fuimos unidos a Cristo, morimos juntamente con Él. ¿Y cómo así? Pablo pone la ilustración del bautismo. Los que se van a bautizar, esto les va a servir para entender un poco mejor este sacramento. Lo que Dios hizo para unirnos a Cristo fue lo siguiente. Cristo murió crucificado por nuestros pecados y resucitó para justificarnos, dice Romanos 3. El bautismo simboliza eso, simboliza la muerte y sepultura de Cristo cuando somos sumergidos en el agua, y cuando salimos de ella simboliza la resurrección de Cristo.
Sin embargo, hay algo aquí clave en este texto, sumamente importante, que es que fuimos unidos a Cristo. Una doctrina olvidada por las iglesias evangélicas de hoy. Somos uno con Cristo, estamos dentro de Cristo. Así como Noé entró en el arca para ser salvo del diluvio que cayó, así tú y yo somos salvos de la ira y del juicio de Dios al entrar a nuestra arca Jesucristo. Estamos en Él, estamos seguros en Él. Fuimos unidos a Él. Una palabra más fiel al texto es que fuimos injertados en Él. Y por lo tanto tú y yo, al tener la vida de la vid, debemos dar fruto. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ahora vivimos gracias al estar unidos a Él. Pero ¿qué pasa si nos separan de Cristo? No somos nada, hermano. No tenemos vida si no estamos en Cristo. Así que somos uno con Él. Y todo lo que le pase a Cristo nos va a pasar a nosotros también. Si Cristo murió al pecado, nosotros también tenemos que morir al pecado. Si ya la muerte no tiene dominio sobre Cristo, tampoco va a tener dominio sobre nosotros. Si Cristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Si Cristo es heredero de todas las riquezas y de las bendiciones que Dios le va a dar, tú y yo somos coherederos con Cristo, hermano. Es gracias a la unión que tenemos con Cristo que tenemos todas las bendiciones de Dios. Y es gracias a esta unión que nuestra salvación está segura, porque depende únicamente de Cristo. Y ahí muchos van a decir, hermanos, si decimos que la salvación no se pierde, vamos a incitar a la gente a pecar. Volvemos al versículo 1. No, mi salvación está segura en Cristo, no depende de mis obras. Pero si yo estoy en Cristo, tiene que ocurrir un cambio radical en mi vida. No puedo seguir viviendo en el pecado porque he muerto al pecado al igual que Cristo. Y debemos decir como el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1 de el 30 al 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En Cristo tenemos la sabiduría de Dios, somos justificados, pero también somos santificados y redimidos por Él. Así que si te glorías de algo, hermano, si te jactas, si presumes de algo, que sea de Cristo Jesús, que sea del Señor. Y como dice Sugel, ahora nada nos puede separar de Cristo. Si tú estás unido a Él, nada puede cortarte, nada puede separarte de Él. Y si tú estás viviendo como si no estuvieras en Cristo, entonces no estás en Él, hermano. Nunca has estado en Cristo si tu vida no refleja que estás en Él. Pablo dice que la ilustración más sublime de esta unión de nosotros con Cristo es la unión que tiene un esposo con su esposa. Es la unión del matrimonio. Ellos son dos personas, pero se unen de tal manera que ahora son una sola carne. Y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Igualmente, si tú realmente fuiste unido a Cristo, nadie puede separarte de Él. Nadie puede separarte de su amor. Pero si tú vives como que si nunca fueras estado en Cristo, hermano, estás perdido. Tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Y esto nos lleva al segundo punto. En Cristo fuimos resucitados, desde el versículo 4 al 10. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Hermano, tú no solamente has muerto al pecado, sino que ahora has sido resucitado juntamente con Cristo y tienes una nueva vida en Él. Hemos sido sepultados al pecado, ahí está, cuando somos sumergidos en el agua, enterrados con Cristo, y ahora también vamos a vivir con Él, tenemos una nueva vida, fuimos resucitados con Él. Tal como Cristo fue levantado de entre los muertos, ese mismo poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder es el que tú y yo recibimos cuando tenemos nueva vida en Dios. Si fuimos unidos a Él en su muerte, también resucitaremos con Él, mi hermano. Y aunque se trata de la resurrección en el día final, que un día tu cuerpo va a ser resucitado, Pablo aquí nos habla de una nueva vida que nos da el Espíritu Santo. Es cuando tú naces de nuevo, cuando tienes una nueva identidad. Efesios dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto vivíamos como pecando. Vivíamos en nuestro pecado una y otra vez. No podías hacer otra cosa que no fuera pecar. Por lo tanto, estabas muerto para Dios. No podías responder a Dios. No podías ir a Dios. Estás muerto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. Estábamos muertos para Dios. Pero ahora es lo inverso. Dios nos resucita y nos da vida en Cristo. Por lo tanto, ahora que vivimos para Dios, tú tienes que estar muerto para el pecado, hermano. No puedes vivir en el pecado. Como dice Gálatas 3:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, sabemos esto, que nuestro antiguo hombre, nuestro antiguo ser pecaminoso, fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, allí tú y yo fuimos crucificados juntamente con Él. Ese Henger antiguo que vivía en sus pecados, que estaba muertos en sus delitos, fue crucificado con Cristo. Y morimos juntamente con Él, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Fuimos libertados de su poder. Antes el pecado te tenía atado, dominado, esclavizado. Pero gracias a Cristo tú fuiste liberado. Eres libre en Cristo. No entiendo cómo hay gente que piensa que Cristo los libertó para que pecaran. No. Cristo te liberó del pecado para que ya no tengas que pecar más. La gracia no te da licencia para pecar. La gracia te da la fuerza para no pecar. Hermano, somos libres.
Así como Dios liberó al pueblo de Israel en Egipto, así fuimos libertados nosotros, redimidos por Cristo. Y muchos israelitas, aunque fueron liberados de la esclavitud de los egipcios, seguían con la mentalidad de esclavo. Seguían buscando que los egipcios les ordenaran. Seguían buscando las cosas paganas de Egipto. Y muchos cristianos, entre comillas, todavía tienen una mentalidad de buscar el pecado, de que el pecado los domina. Pero no, tú has sido liberado, eres libre, no tienes por qué seguir en las viejas ataduras, en los viejos hábitos, en las viejas adicciones del pecado. Estamos seguros de todo esto, hermano, completamente seguros, porque Cristo murió una sola vez y para siempre, como dice Hebreos. Ya Cristo no va a morir otra vez. La muerte fue vencida, fue derrotada. Ya no tiene ningún poder sobre ti. Ya la muerte no tuvo poder sobre Cristo y por eso Él resucitó con el fin de algo. Tienes un propósito, la resurrección de Cristo. Destruir el poder del pecado. Y ahora Cristo vive para la gloria de Dios. Y como nosotros estamos unidos a Cristo, recuerdas que todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Ahora nosotros vivimos ¿para quién? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para mis propios deseos, ya no vivo para lo que a mí me plazca. Ahora yo vivo para Dios, vivo para la gloria de Dios. Hermanos, si tú eres cristiano, si tienes una nueva naturaleza, tú no puedes vivir para tu propia voluntad y para tu propio deleite. Tú ya no te deleitas en el pecado, tú ya no te satisfaces en el pecado, tú te deleitas y te satisfaces únicamente en la fuente de todo bien, de todo gozo y de toda felicidad, en tu Creador, en Dios. Y buscas la gloria de Dios. Como dice Romanos 8:1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí todos dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Ya no hay condenación para mí. Pero sigue leyendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te está santificando cada día con su poder, entonces para ti hay condenación, porque tú nunca has sido unido a Cristo. ¿Y un cristiano puede caer? Claro que sí. Y cuando digo que puede caer, no quiero decir que tienes el permiso de caer, no. Digo es que tienes la capacidad de caer. Un cristiano es posible que caiga en pecado. Todos los días pecamos, pero no vivimos constantemente en el pecado. Como dice Paul Washer, si tú me dices que tú eres cristiano, pero tu vida consiste únicamente en el pecado, yo te pregunto, si Dios te salvó de qué? ¿Te salvó de qué? Pero ahora, si tú estás luchando con el pecado, déjame darte ánimo. Tus pecados no definen quién eres. Porque lo que define tu identidad, lo que define qué eres, no es tu pecado, es Cristo. Es tu unión con Cristo lo que define lo que tú eres. Dios te compró, Dios te adoptó. Y es con ese ánimo que tú debes luchar cada día con tu pecado. Y hay un secreto aquí. Sugel dice que la santidad no consiste únicamente en dejar de pecar. Porque eso yo creo que muchos ateos lo han hecho. La santidad consiste en vivir para Dios, en vivir para la gloria de Dios. Como dice Tranchini,
La santidad no consiste en que yo simplemente odie mi pecado, sino es en dejar de amar mi pecado y sustituir ese amor por un amor todavía más grande, un amor por Dios que rebase de tal manera el amor por el pecado que yo lo reemplace, que yo lo haga a un lado. Yo ya no amo al pecado y ahora amo a Dios. Y esto nos lleva al tercer encabezado. En Cristo vivimos para Dios, de los versículos 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, así como Cristo, también tú debes considerarte muerto al poder del pecado y vivo para Dios. Y todo esto por una sola razón, por medio de tu unión con Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Ahora todas han sido hechas nuevas. Eres literalmente otra persona. El viejo hombre, la vieja mujer fue crucificada con Cristo. Ahora tienes una nueva identidad que ama a Dios, no que ama al pecado. Y por lo tanto, Pablo nos da una orden, es un imperativo. No permitas que el pecado controle tu manera de vivir. No lo permitas. Y si Pablo dice no lo permitas, es porque puede suceder. Un cristiano puede pecar, pero ahora el Espíritu Santo que mora en él le restaura su voluntad para que él pueda luchar con su pecado y decir: alto, no, ya basta, no voy a caer. Tu día a día debe ser marcado por la justicia, mi hermano, no por el pecado. Pablo ahora manda a que tomemos acción. Ya sabemos que estamos unidos a Cristo, que morimos al pecado, pero ahora Pablo dice: mira, actúen, apliquen este conocimiento, no permitas que el pecado controle tu vida. Luego dice: no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Allí la palabra en griego significa arma. No dejes que el pecado te use como un arma para servir a la maldad, para hacer el mal a Dios y a tu prójimo. No. En cambio, entrégate completamente a Dios. Usa todo tu cuerpo como un instrumento para hacer el bien, para hacer lo correcto, para glorificar a Dios con tu cuerpo. Hermano, estás usando tu cuerpo para tus placeres y deleites pecaminosos. Estás usando tus ojos para ver lo que no debes. Estás usando tus oídos para oír chisme, contienda, engaño, chistes de doble sentido, cosas que no convienen. Estás usando tus oídos que oyen la palabra de Dios para también oír falsos maestros y apóstatas por Instagram. Estás usando tus manos para hacer el mal, para estafar, para hacer maldad a los demás. Hermano, el verdadero cristiano lucha con su pecado. Y hay una lucha, porque aunque tu antiguo ser fue destruido, el pecado sigue morando, mira aquí, en tu carne,
en tu cuerpo. Por eso, el día que mueras es el día que realmente ya no vas a luchar más con el pecado. Pero mientras estés en esta carne, tienes que pelear, tienes que batallar. Pero ahora el Señor te ha dado la libertad para que tú puedas luchar con el pecado y puedas cada día ir siendo santificado poco a poco, progresivamente, santificado por el Santo Espíritu de Dios. Y Pablo concluye en el versículo 14 así: el pecado ya no es más tu amo, el pecado ya no es más tu rey, ya no eres su esclavo, porque ya no vives bajo las exigencias de la ley, sino bajo la libertad de la gracia. Veíamos en Romanos 5 que Adán nos trajo la condenación. Cuando vivíamos en Adán, unidos a Adán, vivíamos bajo el reino del pecado. Pero ahora que fuimos unidos a nuestra otra cabeza federal, Jesucristo, ahora estamos bajo el reino de la gracia. Ya no de la ley, ya no del pecado, sino de la gracia. El pecado ya no reina más y por lo tanto puedes tener ánimo. La gracia ahora reina. Y la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que te ayuda, que te capacita cada día para que no peques más. Escucha, porque no quiero que te vayas a tu casa con esa cara que tienes ahorita. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley te exigía y te dejabas en tu pecado. La gracia te ayuda, te capacita, te sostiene, pone tanto el querer como el hacer en ti, para que tú puedas cada día luchar más con el pecado. Hermano, confía en Dios, confía en Cristo, porque tú no puedes hacerlo, pero la gracia del Señor va a sostenerte de principio a fin. Él te salvó y Él te llevará al cielo. Él te salvó y Él seguirá santificándote cada día más. Así que ánimo, hermano, ánimo. Ya no estás bajo el pecado, estás bajo la gracia. Tu Padre no te dejará solo. Él te llevará de la mano cada día como un buen Padre, para que cada día seas más como tu Señor, como Cristo Jesús. La gracia te sostendrá. Como dice el hermano Daniel Escalante, es imposible perseverar en el pecado debido a nuestra unión con Cristo. Así que lucha esta batalla por la santidad, porque has sido equipado para ella. Es imposible, mi hermano, perseverar en el pecado si has sido unido a Cristo. Ahora, podemos pensar que la ley es mala, ¿no? Porque Pablo dice, bueno, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no es así. Pablo en Romanos 7 nos va a decir que la ley es buena, que la ley es santa, pero que la ley lo que hace es despertar toda clase de pecados en mí. No es la ley mala, sino es el pecado que mora en mí el que es malo. Pero gracias a la gracia, que ahora ese pecado ya no tiene poder y dominio sobre nosotros. En conclusión, mis hermanos, en Cristo morimos al pecado, en Cristo fuimos resucitados y en Cristo vivimos para Dios. No olvides esto. Si estás en Cristo, vives para Dios y no más para el pecado. Somos libres del pecado en Cristo. No eres salvo por las obras, pero el que es salvo va a producir buenas obras. Ya el pecado no tiene poder sobre ti, mi hermano.
Cristo te ha liberado y Cristo te ayudará a cada día a caminar conforme a su voluntad. Él te santificará. Confía en esto. Ten esto en tu mente cada día y dítelo. Cristo me ha liberado. Su gracia me sostendrá. Voy a luchar porque yo quiero amar a mi Señor. Yo quiero ser como mi Señor. Y si tú te has dado cuenta que no estás en Cristo, que no estás unido a Él, que sigues muerto en tus pecados y que realmente no eres cristiano, bueno, hay esperanza para ti, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía únicamente en su justicia, en su santidad. Y vas a ser unido a Él. Y vas a ser salvado por su vida, salvado por su muerte. Arrepiéntete, hermano, y ten la plena certeza de que has sido perdonado por Dios. Gracias a Cristo tú puedes ser perdonado y ser libre completamente del pecado. Odiemos ese terrible pecado que llevó a Cristo a la cruz, que llevó a Cristo a morir de la peor manera, a que Cristo recibiera la ira de Dios en Él. Ódialo, deséchalo y corre hacia tu Padre Celestial, el único que puede satisfacerte, el único que puede darte la felicidad que tú tanto anhelas. Porque la gracia puede darte la fuerza para morir al pecado y vivir para Dios. Oremos.